Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Fairy Tail. ¿Qué se necesitan para convertirse en un espíritu heroico? Capítulo 36. Las cintas, moviéndose sin viento, se transformaron en motas de luz y desaparecieron en silencio. Shane y Erza, cargando al sirviente inconsciente en el suelo, se deslizaron rápidamente por el hueco que Hildatz había creado. Afuera, se encontraron en la calle por la que habían caminado después de bañarse en las aguas termales. La brillante luz de la luna, como un fino velo, bañaba el pavimento de piedra, sereno y claro, oscureciendo por completo la sofocante barrera de oscuridad. ¿Salimos?, preguntó Erza con incertidumbre. Extendió la mano hacia el lugar donde había estado la barrera, pero sus dedos atravesaron el aire con facilidad sin ninguna obstrucción. Retiró la mano confundida y simplemente volvió a atravesar la barrera. Cuando intentó regresar, se encontró de nuevo en la oscuridad total de la noche, obligada a retroceder por la abertura una vez más. ¿Qué ha pasado? Shane no respondió de inmediato. Levantaba la vista, con el ceño fruncido, contemplando el cielo nocturno aparentemente vacío sobre la calle. Le recordó suavemente. Te sugiero que no vuelvas a tocar esa cosa. En su clarividencia, la calle no estaba vacía. Una criatura gigantesca y extraña de piel verdosa se cernía sobre ellos, como una cúpula viviente. Lo que Erza acababa de tocar no era una barrera, sino la superficie resbaladiza y viscosa de la criatura. Entonces, ¿estábamos justo dentro de su estómago? Una oleada de náuseas intensas lo invadió, provocándole escalofríos en la espalda. Instintivamente se frotó los brazos y miró a Erza. Su rostro aún reflejaba una mezcla de confusión y curiosidad. Shaun decidió que era mejor no contarle este descubrimiento. No quería que su atención, que acababa de desviarse, volviera a su anterior e inexplicable ira. Los intentos de Erza fracasaron, y se giró para encontrarse con la mirada inescrutable de Shane. No pudo evitar preguntar, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con esa gente de dentro? ¿Se les puede reanimar? No es nada, negó Shane con la cabeza, reprimiendo la extraña sensación en su corazón. No lo sé. Sabes que no he estudiado magia sistemáticamente, no se me dan bien estas situaciones. Señaló el interior de la barrera. Solo podemos dejarlo en manos de profesionales. Justo cuando terminó de hablar, crack, 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 una serie de crujidos crujientes explotaron sin previo aviso, como un cielo de cristal que se rompiera desde dentro. Grietas como telarañas aparecieron de repente en el aire, extendiéndose rápidamente de abajo arriba, como si algo invisible se derrumbara. Rugido. Inmediatamente después, un rugido sordo y doloroso vino del cielo, haciendo doler los tímpanos. ¿De dónde salió ese sonido? Erza bajó el cuerpo de inmediato, mirando cautelosamente a su alrededor, pero no pudo encontrar la fuente del sonido. Shane no habló, simplemente volvió a levantar la cabeza. En su visión, el demonio colosal que cubría la calle se retorcía violentamente en agonía, su cuerpo verde agrietándose con aún más fisuras. Al instante siguiente, un poderoso rugido atravesó la carne del demonio, resonando con claridad en sus oídos. Destruye el mal, revela la justicia, un día. ¡Bum! Un deslumbrante estallido de luz mágica estalló como el sol, extendiéndose desde el centro vacío de la calle. La luz, portadora de una fuerza pulverizadora pura y poderosa, destrozó al instante la anomalía circundante. ¡Crack! Con un crujido nítido, incluso Erza sintió claramente que algo pesado y viscoso desaparecía, y el aire se volvió repentinamente más ligero. La barrera se hizo añicos. Simultáneamente, toda la calle se derrumbó. La grava y el polvo se dispersaron, como si fueran arrastrados por una onda expansiva invisible, convirtiéndose al instante en polvo. Al ver este método de destrucción familiar que pulverizaba la materia por completo, los ojos de Shane se crisparon. Ahora estaba completamente seguro de que la calle comercial que había visto destruida por razones desconocidas al entrar en la ciudad era sin duda obra de Hildatz. Al desvanecerse la luz, Hildatz apareció en medio de la calle, antes vacía. Bajó con indiferencia el puño derecho, aún reluciente de magia, y se sacudió las manos. A sus pies yacían los mutantes de la taberna, dispersos al azar. Bien, misión cumplida.
Hildax observó su logro con satisfacción y luego sonrió a Shane y Erza, que estaban cerca, mostrando lo que él consideraba una sonrisa cordial. Vamos a tomar algo. Yo invito. Un momento después, en una taberna cercana, Hildax tenía un vaso grande de cerveza espumosa y helada frente a él, mientras que Shane y Erza tenían 2 vasos de zumo de manzana verde. Shane podría haber pedido una bebida gratis a Hildax, pero Erza lo fulminó con la mirada y se negó. Por supuesto que no te conviertas en un anciano como Hildax. Advirtió la chica en silencio con la mirada. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Vamos a dejar a esa gente allí? Shane fingió no ver nada, dio un sorbo a su jugo y preguntó. ¿Y cuál es la situación? Su juicio aún no parecía haber terminado, y para ser sincero, le preocupaba que la intrusión de Hildax hiciera que lo juzgaran por haber fallado. Hildax dio un gran trago de cerveza, exhaló con satisfacción y luego agitó la mano, diciendo. No te preocupes. Es solo un gremio oscuro demasiado confiado que intenta controlar demonios. Ya me he ocupado de todos los alborotadores. En cuanto a esos bastardos codiciosos y desafortunados, el consejo se encargará de ellos. No tenemos que preocuparnos por ellos. Entonces, ¿qué pasa con las calles dañadas? Preguntó Shane de nuevo. Hildax rió misteriosamente, bajando un poco la voz. Tengo mi propio plan brillante. Sin más explicaciones, se bebió el resto de la cerveza de un trago y gritó. Jefe, otra. Se limpió la espuma de los labios y, como si recordara algo de repente, su mirada se movió entre Shane y Erza, y preguntó con un toque de curiosidad. A propósito, ¿conoces al abuelo Rob? Shane asintió. El viejo nos ayudó mucho. Estaba un poco sorprendido. Hildax, ¿tú también conoces al viejo? Ja. Rob es un miembro veterano del gremio. Hildax rió, tomando la nueva cerveza. Que no te engañe su jubilación, era muy poderoso de joven y conocía a mucha gente. Empezó a contar con los dedos. Mira, Bobo, el maestro del gremio de Blue Pegasus, Goldman, el maestro del gremio de Four Owns, Ajima del consejo, he oído que todos se fueron de aventuras con el viejo de jóvenes, y eran muy unidos. Se dejó llevar, y Shane y Erza, que no reconocieron a ninguno, solo pudieron asentir. Casualmente se encontraron con un miembro de pleno derecho de Fairy Tail, y pensó que era una buena oportunidad, así que habló directamente. Señor Hildax, de verdad queremos unirnos a Fairy Tail. ¿Cuáles son los requisitos? PFFT, cof cof. Hildax claramente no esperaba que este tema se extendiera tanto, y casi se atraganta con la cerveza. Dejó el vaso y miró a los 2 jóvenes frente a él con cierta sorpresa. Uno, aunque joven, ya poseía una capacidad de combate y un poder mágico comparable al de un mago adulto. El otro incluso representaba una sutil amenaza para él. Sin duda, eran 2 talentos prometedores con un potencial inmenso. Respiró hondo y preguntó con curiosidad. ¿No te preocupaba la reputación de Fairy Tail hace un momento? ¿Cómo es que quieres unirte tan pronto? La escena de los 2 retirándose al unísono todavía le dolía un poco, haciendo que beber fuera menos placentero. Shane negó con la cabeza, con una expresión muy seria. Creo en el abuelo Rob. Un gremio que él aprueba y del que se siente orgulloso no puede ser un mal lugar. Así que yo también estoy dispuesto a creer en Fairy Tail. Erza asintió a su lado, con su pelo rojo ondeando. Yo también. Al ver la genuina confianza y seriedad en sus rostros, Hildax se quedó atónito. Tras un breve silencio, de repente soltó una carcajada. Ja. ¡Qué bien! Creer en personas y lugares aprobados por nuestros camaradas, si ese anciano, el maestro del gremio, supiera que se han unido recién llegados tan maravillosos, sin duda saltaría de alegría y lloraría de alegría. Capítulo 37. Hildax bebió su bebida de un trago, dejando el vaso de roble sobre la mesa con un golpe sordo. Ja, la misión acaba de terminar. ¿No querías unirte a un gremio? Entonces vuelve conmigo. Se limpió la espuma de los labios y dijo alegremente. Shane accedió de inmediato. Tener un miembro del gremio guiándolos era mucho mejor que 2 novatos despistados dando tumbos sin rumbo. Sin embargo, Hildax seguía sin mencionar los requisitos para unirse al gremio. Shane quería prepararse con antelación. En su mente, siempre había que pagar un precio por lo que se quería obtener. Sin más preámbulos, vámonos ya. Dijo Hildax, levantándose. Espera. Erza se levantó de repente, interrumpiéndolo con su voz clara.
Hildax y Shane la miraron confundidos. Erza extendió la mano, con la palma hacia arriba, directamente a Shane, diciendo sucintamente: dinero. ¿Qué dinero? Shane no entendió al principio. Acabé con el ladrón. Los ojos oscuros de Erza lo miraron sin pestañear. Dame mi parte. Shane se detuvo un momento, y entonces comprendió. Bueno, Erza sí lo abatió, así que definitivamente deberíamos dividir el botín. Lamentó en silencio la pérdida de su fondo de vivienda mientras sacaba con dolor su bolso. No pudo evitar sentir curiosidad. A Erza no deberían importarle esas cosas, dada su personalidad. Así que preguntó: ¿por qué de repente quieres dinero? ¿Hay algo que quieras comprar? Erza apretó el puño sobre las monedas. Su ira, que se había calmado, volvió a estallar. Apretó los dientes y dijo: el arma que conjuraste desapareció en cuanto empezamos a pelear. Estoy deseando que me forjes una espada mágica. Primero tengo que comprar mi propia arma. ¿En serio? Shane rió torpemente, tocándose la nariz, entendiendo por fin por qué Erza le había hecho pasar un mal rato dentro de la barrera. Justo cuando su pequeño incidente estaba a punto de terminar. Tap, 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 tap. De repente, una multitud de pasos pesados y ordenados se oyeron desde fuera de la taberna, acercándose rápidamente y rodeando la pequeña taberna. Mal. La expresión de Hildax cambió ligeramente. Son los caballeros del consejo. Llegaron rapidísimo. ¿Qué ocurre? Preguntó Shane confundido. ¿No están aquí para ocuparse de las consecuencias? Todavía tengo algunas preguntas para ese miembro del gremio oscuro. Hablando de eso, ¿qué planeas hacer exactamente con esa calle destruida? Sin embargo, Hildax no le dio tiempo a terminar su pregunta. Se levantó de repente y dijo con urgencia: no hay tiempo para explicaciones. No nos pueden pillar con las manos en la masa. Antes de terminar de hablar, agarró a Shane por la nuca con una mano y levantó a Erza como si fuera un gatito con la otra. Su cuerpo se hundió ligeramente. ¡Bum! La gruesa pared de ladrillo se convirtió en polvo al tocar la pared, creando un gran agujero. Espera. ¿Te refieres a esto cuando dijiste tengo mi propio plan ingenioso, una huida física? Gritó Shane, desconcertado, mientras lo llevaban a toda velocidad. Ja. No es para tanto si no nos pillaron con las manos en la masa. Tranquilos, que ese viejo del gremio que solo come y no trabaja se preocupe por las consecuencias. Hildax rió con indiferencia, a paso firme mientras los cargaba a ambos, a toda velocidad por las calles, dejando rastros a su paso. ¿Cómo voy a estar tranquilo? El gruñido de Shane se lo llevó el viento. Erza, que llevaba al otro lado, miró hacia atrás y murmuró: yo, primero quiero comprar una espada. Tras ellos se oyeron pasos aún más caóticos y los gritos exasperados de los caballeros del consejo. Unos días después, Reino Fiore, estación Magnolia. Un tren de larga distancia, emitiendo el rugido apagado característico de la tecnología mágica, se detuvo lentamente. Las puertas del vagón se abrieron y, entre la multitud, descendieron tres figuras fatigadas por el viaje. Magnolia, situada al este del reino de Fiore, es una metrópolis bulliciosa con una población de unos 60.000 habitantes. Ha sido famosa por su atmósfera mágica desde la antigüedad. Al salir de la estación, Shane observó con curiosidad su entorno. A diferencia de las pequeñas ciudades en las que se había alojado antes, las calles aquí eran limpias y amplias, llenas de tiendas, y los peatones vestían elegantemente y tenían un aspecto relajado. Una atmósfera de prosperidad y paz impregnaba el aire. Así que aquí es donde está Fairy Tail, murmuró, notando la diferencia incluso en el andar pausado de los residentes. Erza, a su lado, aferraba una espada larga común y corriente que había comprado apresuradamente en un pueblo cercano, jugando con su vaina con admiración. Esta expresión puso un poco celoso a Shane, y no pudo evitar decir: Erza, ¿no dijiste que me esperarías para traer el arma? Le había insistido repetidamente a la chica que esperara un poco más, que no malgastara dinero. Esta espada de hierro común y corriente era incluso peor que la pieza de prueba que le había dejado a Roel. Tarde o temprano se volvería obsoleta. Erza había aprendido el truco que Shaon solía usar. Al oír esto, simplemente giró la cabeza ligeramente, fingiendo no oír, y continuó acariciando la empuñadura de su espada, con una leve sonrisa en sus labios. Hildax, que caminaba delante, bostezó.
Se había acostumbrado a las peleas ocasionales de los dos pequeños estos últimos días. Se frotó la cara. La resaca lo dejaba realmente aturdido. «Hildards, ¿por dónde está el gremio?», preguntó Shaon, apartando la mirada. El gremio. Hildards se detuvo y miró a su alrededor. Entonces, con naturalidad, levantó la mano, señalando al frente. No lo recuerdo bien. Pero no importa, sigue recto en esta dirección. Antes de terminar de hablar, ya había avanzado a grandes zancadas, deteniéndose en la entrada de la calle más transitada del pueblo. Al segundo siguiente, entró en ese estado especial. Tenía la mirada vidriosa y exudaba un aura de todo lo evita, ajeno a cualquier obstáculo en su camino, avanzando con determinación. Aquí vamos de nuevo, Shane suspiró con impotencia, frotándose la frente. En un instante, toda la calle pareció rociada con aceite hirviendo, sumiéndose en el caos. Es Hildards. Ese destructor ha vuelto. Corre. Recoge. Recoge. Cariño. Rápido, recoge la porcelana que está expuesta. Los peatones se apresuraban a apartarse, y los vendedores recogían sus puestos a toda prisa. Por donde pasaba Hildards, las farolas, los bordes de los puestos y las decoraciones de los edificios se hacían añicos al tocarlo. Observando las crecientes cicatrices en el camino y las lamentablemente practicadas maniobras evasivas de los residentes, Shane frunció los labios al pensar. A este paso, los residentes de Magnolia algún día se verán obligados a desarrollar un modo Hildas de alerta temprana y respuesta de emergencia. Con este eficiente método de avance, los tres llegaron rápidamente a un alto edificio de madera en la parte trasera del pueblo. El edificio era de estilo rústico, y se veía un prominente emblema del gremio Fairy Tail. Un miembro que acababa de salir del gremio vio a Hildas caminando directamente hacia ellos y levantó la mano para saludarlo. ¿No es Hildas? ¿Has vuelto? Sin embargo, la mirada de Hildas permaneció desenfocada, sin intención de girarse hacia la puerta, y continuó caminando hacia la gruesa pared que tenía a su lado. El hombre se quedó paralizado, luego señaló rápidamente la puerta principal abierta y gritó. «Espera. Hildas. La puerta está aquí». Su recordatorio fue claramente inútil. Con un estruendo sordo, el grueso muro del gremio, destrozado como papel por la magia pulverizadora de Hildards, se abrió de nuevo, dejando un agujero limpio. Entre los escombros, la figura perezosa de Hildards entró ilesa en la sala del gremio, y su voz resonó por todo el lugar. «He vuelto». Capítulo 38. El gremio se quedó en silencio al instante. Casi todos los miembros que bebían, charlaban o incluso peleaban dejaron de hacer lo que estaban haciendo y volvieron la mirada hacia las tres personas que estaban contra la pared. Entonces, estalló una conmoción aún más fuerte. «Hildards. Bastardo. Has vuelto a destruir el muro del gremio. ¿Cuántas veces ha pasado esto? El líder del gremio te matará. ¿Y esta vez has traído caras nuevas? Son dos pequeños». Shane y Erza estaban detrás de Hildards, y a través del agujero que había abierto, podían ver claramente el bullicio del gremio. El aire estaba impregnado de olor a cerveza, aroma a comida, una energía vibrante y griega. Caos. Debido a su entrada absurda, más de una docena de pares de ojos los observaban atentamente. Tras haber experimentado la Torre del Paraíso, Shane no parecía molesto, pero la habitualmente dura Erza inconscientemente infló el pecho, algo nerviosa. Justo entonces, una voz que contenía su rabia llegó desde el segundo piso del gremio, acompañada de una presión mágica escalofriante. «Hildas. Las cartas de queja del consejo se acumulan. Una cosa es usar la magia sin control en la ciudad, pero incluso te atreviste a acosar a las mujeres estando borracho. Me has deshonrado por completo. ¿Sabes cuánto esfuerzo me costó apaciguarlos?». Una figura baja saltó del piso superior. El pequeño sombrero redondo apenas ocultaba su ira creciente, y la saliva le cayó directamente en la cara a Hildas. De pie a un lado, Shane se quedó un poco desconcertado, inexplicablemente sintiendo que el foco de la ira del hombre no era la calle ni acosar a las mujeres, sino el esfuerzo. Hildas se tocó la oreja con aire indiferente. Bueno, no te preocupes por asuntos tan triviales, maestro del gremio. Con un gesto amplio, empujó a Shane y Erza hacia adelante desde atrás. Miren, esta vez he traído a dos novatos con un potencial ilimitado. Se giró para presentarlos.
Chica, este es nuestro maestro del gremio de Fairy Tail, Makarov. No se dejen engañar por su pequeña estatura, es un gran mago clasificado entre los 10 santos magos. Shani asintió con seriedad. Incluso él podía sentir claramente el aterrador poder mágico que emanaba de Makarov. Los 10 santos magos son un título que solo los 10 magos más fuertes del continente de Ishgard pueden obtener. Añadió con orgullo un hombre de mediana edad con una pipa y un pompadour exagerado. Oye. Wakaba. Intervino un hombre borracho de pelo de punta junto a él. No presentes al presidente con ese tono presumido. Bastardo Macao, ¿quieres pelear? Wakaba lo fulminó con la mirada al instante. Vamos. ¿Quién le teme a quién? En menos de 2 frases, los 2 hombres ya estaban cara a cara, discutiendo como 2 gallos de pelea. En lugar de detenerlos, los miembros circundantes levantaron sus copas y vitorearon. Oh. Van a pelear. Apuesto 500 J a que Macao ganará. Wakaba. No pierdan esta vez. Bastardos. Makarov estaba tan enojado que se le erizó el bigote. Se giró y rugió. Es raro que se una un nuevo miembro. Al menos compórtense bien ahora. El ambiente ruidoso solo se calmó un momento antes de resurgir con un volumen aún mayor. Las discusiones, los vítores y el tintineo de copas eran aún más fuertes que antes. Una silla de madera pasó volando junto a Shane entre carcajadas, seguida de un vaso de cerveza que se derramó, trazando arcos caóticos en el aire. Shane esquivó instintivamente la cerveza derramada, observando la escena que parecía un campo de batalla, y murmuró, ¿de verdad está bien? Erza, por otro lado, parecía cautelosa, con la mano derecha ya en la empuñadura de su espada larga recién comprada. Se acercó a Shane, bajó la voz y dijo con un dejo de incredulidad. Cuidado, hay un pervertido desnudo ahí. Su mirada estaba fija en un chico de pelo puntiagudo, completamente desnudo salvo por sus calzoncillos, que con arrogancia ponía los pies sobre la mesa y se quedaba en blanco. Makarov se quedó sin palabras ante su actitud. Abrió la boca, pero sintió una oleada de impotencia. Le dolía terriblemente el corazón y giró bruscamente la cabeza, queriendo confrontar al culpable, solo para descubrir que Hildatz ya se había colado entre la multitud, riendo a carcajadas con el brazo sobre el hombro de alguien, levantando su vaso para beber, completamente ajeno a la situación. Ufi. Makarov suspiró con impotencia, frotándose las sienes, e hizo una seña a Shane y Erza. Ustedes dos, vengan aquí. Los dos rodearon los huesos de fruta y los taburetes volcados esparcidos por el suelo y llegaron al mostrador relativamente ordenado. ¿Quieres unirte al gremio, verdad? Makarov los miró con un tono más suave. Shani asintió y dijo con seriedad. Sí, maestro del gremio. Si hay alguna evaluación que debamos completar o... Antes de que pudiera terminar de hablar, Makarov lo interrumpió con una sonrisa, sacando un sello con una forma única de algún lugar. Extiende la mano. Aunque Shane estaba un poco confundido, extendió la mano derecha obedientemente. Con un suave chasquido, el sello aterrizó con firmeza en el dorso de su mano, dejando un emblema de hada con una cola juguetona. Bien. Bienvenidos a Fairy Tail. Makarov asintió satisfecho, con una sonrisa amable. Shane miró fijamente el emblema, aún ligeramente caliente, en su mano. ¿Eso es todo? ¿No necesitamos que nos pongan a prueba o que evalúen nuestra fuerza? Makarov agitó la mano con indiferencia, recorriendo con la mirada el ruidoso salón. Para convertirnos en compañeros y familia, no se necesita ninguna razón. Esta actitud amable incomodó un poco a Shane. No estaba acostumbrado a la cercanía. Entonces, Makarov se giró hacia Erza, quien permanecía en silencio. Niña, ¿y tú también quieres uno? Erza asintió, extendió el brazo izquierdo y se arremangó con destreza. Lo estamparé aquí. Otro chasquido seco y el emblema del hada quedó grabado en su brazo. Makarov miró al niño y a la niña que tenía delante con satisfacción, pensando que sin duda serían muy guapos de mayores. De repente, su mirada se detuvo en el pelo rojo de Erza, como si hubiera descubierto algo divertido. Se acarició la barba y rió entre dientes. Ambos son pelirrojos, ¿podrías ser la hija de ese mocoso de Hildatz que trajo? Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a oídos de algunos que la observaban disimuladamente. PFFT. En una mesa cercana, una chica de pelo negro que jugaba a las cartas palideció visiblemente, mirando a Erza y Hildatz con incredulidad. De ninguna manera.
El pelo rojo es raro, pero ¿cómo es posible? Aunque la verdad es que no sé quiénes son mis padres, pero... Erza miró al viejo desaliñado que se hurgaba la nariz y bebía cerveza a grandes tragos no muy lejos. Tras observarlo un segundo, negó con la cabeza con decisión. Imposible, absolutamente imposible. Capítulo 39. Jajaja, es broma, no te pongas tan nervioso. Makarov vio la fugaz sorpresa en el rostro de Erza y, como un viejo travieso que acaba de gastar una broma, se dio una palmadita en el estómago y rió con ganas. No dijo nada más, saltó ágilmente del mostrador. Su pequeña figura se fundió al instante con la multitud, dejando solo las palabras que se le escapaban. Echen un vistazo, este será su hogar a partir de ahora. Salud por los recién llegados. ¡Guau! La alegría alcanzó un nuevo nivel, con otro motivo de celebración, aunque el protagonista parecía haber sido olvidado en un rincón. Shane bajó la mirada hacia el sencillo escudo de hadas en el dorso de su mano. Después de viajar tanto tiempo, por fin, tenía un lugar definido donde quedarse, ya no necesitaba vagar sin rumbo. Una indescriptible sensación de paz surgió desde lo más profundo de su corazón, haciendo que sus hombros tensos se relajaran inconscientemente. Sin embargo, no había olvidado su propósito principal al venir al gremio. Se acercó a Makarov, quien bebía vino a grandes tragos de bacaba, y alzó la voz, preguntando: «Maestro del gremio. ¿Podemos entrar a echar un vistazo a la biblioteca del gremio?» «No me molestes con asuntos tan triviales». Makarov agitó la mano sin darse la vuelta, y de inmediato reanudó su concurso de beber. ¿Asuntos triviales? Shane inconscientemente se pellizcó el lóbulo de la oreja, algo sorprendido. En su mente, los lugares que albergaban conocimiento e historia debían ser sagrados y solemnes, sobre todo porque esta biblioteca también podría contener registros de magia. ¿Cómo podía ser trivial? Se había preparado para varias pruebas y exigencias, pero no esperaba que el maestro del gremio fuera tan despreocupado. Bueno, ese es el mismo estilo que cuando se unió al gremio. Quizás, solo sea el estilo de Fairy Tail, pensó Shane. Si no te importa, te llevaré allí. En ese momento, una voz ligeramente suave llegó desde un lado. Shane giró la cabeza y vio a una chica de cabello negro con un elegante vestido a cuadros de pie no muy lejos. Tenía las manos cruzadas con cierta torpeza, la mirada amable y parecía tener más o menos su edad. Gracias. Antes de que Shane pudiera hablar, Erza, a su lado, le dio las gracias primero, con su tono aún sincero, pero más rápido de lo habitual. Shane la miró con sorpresa, pensando que Erza aún tenía ciertas expectativas para una compañera de su edad. Querer hacer amigos era algo bueno. Me llamo Kana Alperona, se presentó la chica de cabello negro que iba delante, caminando delante y mirando hacia atrás de vez en cuando, su mirada parecía desviarse hacia el llamativo cabello carmesí de Erza. Shane notó la mirada, pero permaneció en silencio. Al llegar a la entrada de la biblioteca, Erza finalmente no pudo contenerse más. Suspiró con impotencia y miró a Kana. Disculpe, ¿necesita algo? Parece que me está mirando. Kana pareció sobresaltada, con un destello de pánico en el rostro, antes de preguntar en voz baja. ¿De verdad eres la hija de Hildards? Claro que no. Respondió Erza con decisión. De verdad no se parecen. Shane asintió, analizando objetivamente. Dejando a un lado sus personalidades tan diferentes, sus apariencias son completamente distintas. Además, el pelo rojo de Hildards tiende más a un vibrante rojo anaranjado, mientras que el de Erza es de un carmesí puro y hermoso, como el atardecer. Lo describió con seriedad, pero a Erza le dio un vuelco el corazón y, inconscientemente, se tocó las puntas del pelo. No esperaba que Shane, quien solía parecer indiferente a todo, la comprendiera también. Una inexplicable sensación de placer la invadió, haciéndole relajar inconscientemente sus labios apretados. Ah, ya veo. La chica de pelo negro se relajó visiblemente, dándose una palmadita en el pecho. Pero la siguiente frase de Shane tensó su expresión al instante. Por cierto, ¿por qué te preocupa tanto si Erza es la hija de Hildards? Preguntó Shane con curiosidad. Solo tenía curiosidad. Kana miró a su alrededor y bajó la voz. Porque hay muy poca gente pelirroja en el gremio. Obviamente, era solo una broma del líder del gremio. Shane insistió, sintiendo que la reacción de Kana era demasiado preocupada. Incluso Erza notó que el interrogatorio incomodaba un poco el ambiente.
Tiró suavemente de la manga de Shane y luego se volvió hacia Kana, con torpeza, pero intentando cambiar de tema. Por cierto, Kana, ¿podrías enseñarnos la biblioteca? Somos nuevos aquí y aún no la conocemos muy bien. La chica llamada Kana se relajó visiblemente, miró a Erza con agradecimiento y se giró rápidamente para abrir la puerta de la biblioteca. Vale. Entra conmigo. Shane estaba un poco molesto por la interrupción de Erza. Quería aprovechar esta oportunidad para aprender más sobre el gremio y así integrarse en este nuevo entorno cuanto antes. Erza no tiene inteligencia emocional, no pudo evitar girarse y mirarla fijamente. Después de pasar tanto tiempo conmigo, no has aprendido nada. En cualquier otro momento, la chica le habría devuelto la mirada con más ferocidad. Por alguna razón, Erza estaba de muy buen humor. Simplemente sonrió levemente, lo miró de reojo y luego lo ignoró. TSK. Esto dejó a Shane frustrado, como si golpeara algodón. Erza se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Pero antes de que pudiera expresarse, su atención se centró en la escena dentro de la biblioteca. En marcado contraste con el ruidoso ambiente de la sala del gremio, reinaba un silencio inusual. Las altas estanterías casi llegaban al techo, repletas de libros de diversos materiales y grosores. El aire estaba impregnado del característico olor a papel viejo y encuadernaciones de cuero, y la luz del sol se filtraba por las altas ventanas, brillando lentamente en las vigas ligeramente polvorientas. Kana bajó la voz y presentó la zona como si la conociera a la perfección. Esta zona, cerca de la entrada, contiene principalmente registros de las costumbres, la historia y las biografías de la gente del continente de Isgar. Más adelante, está la sección de teoría mágica, que incluye aplicaciones básicas de la magia, varias enciclopedias mágicas, etc. Su introducción fue clara y organizada, demostrando que conocía muy bien el lugar. Mientras Shane escuchaba, su mirada recorrió los lomos de los libros rebosantes de conocimiento, con los ojos llenos de entusiasmo. Kana, ¿hay algún hechizo específico aquí que podamos aprender en esta etapa? El rostro de Kana mostró una pizca de sorpresa al oír esto. Antes, en la sala, Hildatz había estado presumiendo mientras bebía, mencionando cómo estos dos recién llegados habían sido increíblemente útiles en su misión de rango S recién completada, con una fuerza que rivalizaba con la de los veteranos del gremio. ¿Por qué querían aprender nuevos hechizos? Reflexionó un momento, ordenó sus ideas y explicó con seriedad. En realidad, no se trata de aprender tanta magia como sea posible. Muchos magos poderosos dedican toda su vida de dominar un solo sistema mágico. La clave está en encontrar el hechizo que mejor se adapte a tu personalidad y, a partir de ahí, estudiar, desarrollar y profundizar continuamente tu comprensión. El océano de la magia es demasiado profundo. Debes tener una determinación firme para llegar más lejos. Después de decir eso, pareció recordar algo y agregó. Esto es lo que me dijo el presidente. Capítulo 40. Ya veo, así que este es el entendimiento de los 10 santos magos. Shane asintió pensativo. Las palabras de Makarov sonaban realmente perspicaces y llenas de la sabiduría de un anciano. Asintió por fuera, pero para sus adentros se quejó. Entiendo los principios, pero el problema es, que realmente no sé magia. Ni siquiera podía aplicar la magia más básica, y mucho menos dominar un sistema. A diferencia del indefenso Shane, Erza poseía un talento excepcional. Captó de inmediato la esencia de las ideas parafraseadas de Kana, pero también tenía sus propias ideas. Reflexionó un momento y luego habló con seriedad. El núcleo de mi magia reside en Caballero, que me permite usar y mejorar libremente diversas armas en combate. ¿Existe algún tipo de magia que pueda ayudarme, facilitándome el transporte y el cambio de equipo? En su opinión, dominar la magia principal y especializarse en la magia auxiliar práctica no eran contradictorios, sino complementarios. Además, la pérdida que sufrió por falta de armas aún la preocupaba. Sí. Los ojos de Kana se iluminaron e inmediatamente pensó en una respuesta. ¿Puedes probar la magia de cambio de vestuario? Presentó con entusiasmo. Este es un tipo de magia espacial que puede invocar instantáneamente armaduras, armas e incluso ropa almacenada en otra dimensión y ponértelas. Es muy flexible, lo que se adapta perfectamente a tus necesidades. Este tipo de magia es bastante común y no es rara, pero es muy práctica. Los ojos de Erza brillaron mientras escuchaba, asintiendo repetidamente. Parece que me vendría de maravilla. Gracias, Kana.
Shane, que estaba de pie a un lado, también estaba emocionado. Había estado pensando en construir un almacén artificial de armas para Arash, y no esperaba que existiera tal magia capaz de almacenar armas. Además, a juzgar por las palabras de Kana, esta magia está muy extendida, lo que significa que el umbral de aprendizaje podría no ser muy alto, lo que la hace perfecta para entrenar su poder mágico y dar sus primeros pasos en la magia. Yo también quiero aprender esto. Dijo de inmediato. Me alegra haberte podido ayudar. Kana sonrió feliz al ver que su sugerencia había sido aceptada. Luego los condujo a una fila de estanterías y sacó hábilmente un libro no muy grueso, con el título básico, Magia espacial y de vestuario en la portada. Aquí está. Las reglas del gremio establecen que los libros se pueden pedir prestados, pero para evitar pérdidas o daños, es mejor leerlos aquí. Si es absolutamente necesario sacarlo, asegúrese de registrarlo. Lo entendemos. Shane y Erza respondieron al unísono, tomando el libro y sentándose con entusiasmo en la zona de lectura, abriendo las páginas. El profundo conocimiento del libro sobre cómo construir dimensiones mágicas alternativas y cómo imprimir coordenadas para invocaciones instantáneas los cautivó de inmediato. La noche se hizo más profunda, y la luna ascendió silenciosamente al alféizar de la ventana. El alboroto en la sala del gremio hacía tiempo que se había calmado. Tras la fiesta, Makarov se encontraba en su oficina del segundo piso, terminando una terrible llamada con el consejo. Esos mocosos, siempre tengo que limpiar sus desastres, suspiró, frotándose las sienes. Luego tomó el informe de seguimiento del consejo sobre el incidente del demonio emocional de las aguas termales y comenzó a leer con atención. Al bajar la mirada, frunció el ceño. Un demonio que crece absorbiendo diversas emociones, de hecho, es una creación relacionada con Zeref. Reflexionó un momento, decidiendo que, como testigos del incidente, Shane y Erza necesitaban saber esta información. Empujó la puerta de su oficina, fue al vestíbulo y llamó a un miembro que estaba ordenando una mesa. ¿Has visto a esos dos chicos nuevos hoy? Oh, Shane y Erza. Parece que entraron en la biblioteca con Kana y aún no han salido. ¿No han salido? Makarov se sobresaltó, mirando el reloj de pared. Las manecillas marcaban las 9. No llegaron al gremio esta mañana. El bajito maestro del gremio corrió inmediatamente hacia la biblioteca. Empujó la pesada puerta de madera y encontró el silencio interior, con solo unas lámparas mágicas que emitían una tenue luz. Enseguida vio a dos personas sentadas bajo la misma estantería, un chico y una chica hombro, con los rostros llenos de atención, absortos en la lectura de magia de vestir a la luz de la lámpara. Ejem. Makarov tosió levemente. No hubo respuesta. Los dos estaban completamente absortos en sus libros. Ejem. Alzó la voz y tosió 2 veces más. Esta vez, Shane y Erza salieron de su ensoñación y levantaron la vista al mismo tiempo. ¿Maestro del gremio? Preguntó Erza confundida. ¿Qué ocurre? Makarov se acercó a ellos y les contó el análisis y las especulaciones del consejo sobre el demonio emocional, enfatizando los peligros del gremio oscuro y advirtiéndoles severamente. Nunca entren en contacto con nada relacionado con Zeref. Al escuchar la explicación del líder del gremio, el rostro de Shane mostró una expresión de comprensión. La taberna sí estaba relacionada con Zeref. Entonces, una alegría incontrolable brilló en sus ojos. Misión de prueba. Una fuerte sed de conocimiento y una curiosidad que necesita ser reprimida completada. La información recién generada en el libro de los héroes hizo temblar el corazón de Shane. Originalmente, debido a la intrusión de Hildards, no tenía muchas esperanzas de completar la prueba, pero resultó ser lo mismo que el incidente de la Torre del Paraíso. El acuerdo solo se haría después de que todo hubiera terminado por completo y la situación se hubiera calmado. Esto profundizó su comprensión del libro de los héroes. Después de que Makarov terminó de explicar la información, miró los libros en las manos de los dos hombres, con un tono más suave. Seguir el camino de la magia es bueno, pero no pueden descuidar la vida básica. Ni siquiera han encontrado un lugar donde quedarse desde que llegaron a Magnolia, ¿verdad? Shane se quedó desconcertado y luego guardó silencio. Miró a Erza instintivamente, solo para descubrir que ella también lo miraba, ambos con la misma perplejidad. Entonces se dieron cuenta de que, desde que llegaron a la ciudad, habían ido directamente al gremio y luego se habían adentrado en la biblioteca, olvidándose incluso de buscar alojamiento.
Rió Makarov, divertido por la tardía comprensión de los dos chicos. Si no tienen a dónde ir, el gremio tiene dormitorios masculinos y femeninos disponibles. No se preocupen si no tienen suficiente dinero para el alquiler. Pueden pagar más tarde. Esta sugerencia estaba llena de amabilidad, y Shane se sintió agradecido, pero después de considerarlo detenidamente, negó con la cabeza. Gracias por su amabilidad, maestro del gremio. Pero preferiría no molestar al gremio por ahora. No estaba acostumbrado a depender de otros. Prefería esforzarse más si podía encargarse de todo él mismo. Sin embargo, esto significaba que su plan de aprender magia de disfraces probablemente tendría que posponerse. Necesito pensar en ganar dinero. Shane se frotó las sienes, un poco preocupado. Si pudiera, preferiría quedarse en la biblioteca para siempre. Al principio, Erza estaba interesada en quedarse en el dormitorio de chicas, pero al recordar que Shane no podía entrar, rechazó cortésmente la oferta de Makarov. Makarov, al ver la excesiva cortesía de las dos chicas, supo que no era bueno obligarlas después de solo un día de conocerse. Esta situación solo podría solucionarse con una interacción gradual. No insistió, haciendo un gesto con la mano. De acuerdo, lo que quieran, pero recuerden que el gremio siempre los apoyará. No duden en hablar si tienen algún problema. Se está haciendo tarde, apúrense y encuentren un lugar donde instalarse. Shane y Erza se dieron cuenta entonces de que ya era tarde afuera, así que cerraron rápidamente sus libros y los devolvieron con cuidado a sus lugares originales. En el pasillo, Kana y Hildach ya se habían ido. Tras despedirse de Makarov, ambos se marcharon apresuradamente. Capítulo 41. El ambiente en la estrecha habitación del hotel era algo sombrío. Unos cuantos billetes y monedas sueltas yacían esparcidos sobre las sábanas lisas, como un grupo de soldados apáticos y derrotados. Ajá, Shane no pudo evitar suspirar, jugueteando con la escasa cantidad de dinero entre los dedos. Después de las aguas termales, la compra de la espada y los gastos varios del camino, además del dinero que habían ganado con ladrones y herreros, a los dos solo les quedaban poco más de 20.000 J. Si no hubieran gorroneado a Hildach para los billetes de tren a Magnolia, el alojamiento y la comida, probablemente no habrían podido quedarse en ese hotel tan barato más que unos días. Erza, Shane miró con impotencia a la chica sentada en el borde de la cama. No entendía por qué insistía en apretujarse en un hotel con él cuando había dormitorios femeninos perfectamente disponibles. Erza lo miró, demasiado perezosa para prestarle atención, y con indiferencia se desató de la cintura la espada larga recién comprada, entregándosela. Shane la tomó con cierta sorpresa. Siempre la había atesorado, sin dejar que nadie la tocara. Bueno, seguro que haré un encargo más adelante, necesito mantenerla en mejores condiciones. Sintiéndose un poco incómoda bajo la mirada de Shane, Erza giró la cabeza y explicó. Eso dije desde el principio. ¿No dijiste esta es mi espada y te negaste a dármela sin importar nada? Shane no pudo evitar quejarse, pero seguía agarrando la empuñadura con fuerza. Cambió a la clase arquero y activó creación de arco y flecha, tratándola temporalmente como una flecha especial para mejorarla. Erza observaba en silencio desde un lado, con un destello de asombro en sus ojos. Las finas impurezas de la espada se eliminaban visiblemente poco a poco, y la estructura y la resistencia de toda la espada se optimizaban constantemente. Aunque lo he visto varias veces, este tipo de método de mejora, es increíble cada vez que lo veo. Tras un rato, Shane devolvió la espada larga optimizada. La hoja parecía aún más brillante y afilada que antes. Todavía falta mucho, negó con la cabeza, con un dejo de añoranza en la voz. Podré forjar fácilmente espadas 10 veces más fuertes que esta en el futuro. Shaun presentía que, una vez que supiera el verdadero nombre de saber, sus habilidades de forja darían un salto cualitativo. Pero el problema más acuciante ahora mismo era la pobreza. El dinero que les quedaba solo les alcanzaba para quedarse en la posada unos días más. Erza envainó su espada y sugirió: vamos mañana al gremio a ver si hay algún encargo adecuado. Si necesitamos salir de la ciudad, podemos echar un vistazo primero. En fin, hay posadas como esta por todas partes. Shaun asintió, añadiendo un comentario burlón. Eso tiene sentido. Erza, no esperaba que te volvieras tan buena administrando el dinero. Percibió que Erza parecía tenerle mucho cariño a ese animado gremio. Incluso sus ojos brillaron levemente cuando se mencionó Fairy Tail.
Entonces vete a dormir temprano y ve al gremio mañana temprano. Erza fue decidida y eficiente. En cuanto terminó de hablar, se acostó, se cubrió con las mantas y, casi al instante en que cerró los ojos, su respiración se volvió regular y lenta. Shane la vio quedarse dormida tan rápido y no pudo evitar sentir un poco de envidia. Come bien, duerme profundamente, ¿qué le pasa a esta chica? Sin embargo, la postura de la chica al dormir no era nada favorecedora. Después de un rato, como un animalito buscando calor, inconscientemente se giró de lado, abrazándolo instintivamente con el brazo. Oye. Shane sintió un peso en su cuerpo y la apartó con desdén. Ella no reaccionó en absoluto. Si no fuera porque no tenemos dinero para reservar 2 habitaciones, Shane sintió que su espacio personal había sido seriamente invadido, y una vez más sintió profundamente la impotencia de la pobreza. Reflexionó un momento, luego apartó el brazo con fuerza y rápidamente acomodó la almohada a su lado en sus brazos. Erza, inconscientemente, abrazó la almohada mientras dormía, frotando la cabeza contra ella como un gato. Uf. Shane exhaló, moviéndose rápidamente a los pies de la cama para hacerse espacio y acostarse. Tras resolver temporalmente su crisis de sueño, Shane volvió a concentrarse en su trabajo. Cerró los ojos, sumergiéndose en el libro de los espíritus heroicos dentro de su cuerpo. Ahora era el momento de cosechar los frutos. Revisen los resultados de la prueba completada. Misión de prueba. Un fuerte deseo de conocimiento y la necesidad de controlar la curiosidad completada. Comentario. Rechazaste información disponible para contener tu intensa curiosidad. Los humanos necesitan conocimiento, pero también necesitan autocontrol. Tus acciones concuerdan con el espíritu de un espíritu heroico. La evaluación no tuvo nada destacable y nos mostraron recompensas adicionales. Sin embargo, Shane no se decepcionó. Después de todo, no había profundizado en esta prueba, ni siquiera había lidiado personalmente con el demonio emocional más problemático. Ya estaba bastante satisfecho con haber completado la prueba y recibido las recompensas básicas. La recompensa por esta prueba era una mayor profundidad de invocación y la capacidad de filtrar rasgos de espíritu heroico invocado. Tras considerarlo detenidamente, Shane se dio cuenta de que el verdadero nombre de saber aún era desconocido, y usar estos permisos ahora parecía un desperdicio. Decidió almacenar temporalmente los permisos que había obtenido, acumulando más en el futuro antes de invocar nuevos servants. Quizás eso sería más efectivo. Tras planear cómo usarlos, reflexionó sobre su vida en Magnolia durante un rato, y una oleada de intensa fatiga lo invadió. Aprender magia de disfraces durante el día lo había dejado sin energía inesperadamente. Bostezó y se preparó para acostarse y descansar. Sin embargo, justo cuando su conciencia estaba a punto de quedarse dormida, igual que antes, un calor intenso y salvaje surgió silenciosamente, envolviendo al instante sus sentidos. La ilusión de saber, pensó Shane al instante, con el corazón primero sobresaltado, luego lleno de alegría. Después de tantos días, por fin había presenciado una segunda ilusión. Acababa de completar una nueva prueba. Doble felicidad. Seguía siendo ese mundo aparentemente infinito de llamas, con el aire abrasador distorsionando su visión. Pero esta vez, la sensación de Shane era completamente diferente. Ya no estaba inmerso pasivamente en él. Era más bien como si estuviera suspendido en una perspectiva superior, contemplando las llamas desde arriba. Clam, clam, clam. El primer sonido que llegó a sus oídos fue un martilleo constante, prolongado, aparentemente interminable y pesado. Intercalado con él, se oía el violento plop, del hierro al rojo vivo al sumergirse en agua fría, levantando grandes columnas de vapor blanco que se disipaban al instante por el calor circundante. La mirada de Shane se fijó inevitablemente en el centro de las llamas. Allí, una figura le daba la espalda. O mejor dicho, la perspectiva de Shane era demasiado limitada para ver con claridad su rostro. Solo podía ver una silueta vaga iluminada por el fuego abrasador, que emanaba una concentración inquebrantable. El hombre se encontraba frente a un enorme yunque, moviendo el brazo con firmeza, martillando una espada al rojo vivo. Saltaban chispas con cada golpe, como deslumbrantes fuegos artificiales en un festival. Espadas exquisitamente elaboradas y de forma perfecta nacieron en sus manos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a Shane profundamente desconcertado. El hombre parecía no tener apego a estas obras maestras.
Simplemente tomó las espadas recién hechas y las examinó un momento a la luz del fuego. Shane incluso pudo sentir el fugaz escrutinio en esa mirada, seguido de un apenas perceptible movimiento de cabeza. Entonces, sin dudarlo, agarró la hoja y, con un crujido seco y desgarrador, la partió en dos con las manos desnudas, arrojándola tras él como si fuera chatarra. Tras él, las espadas rotas se habían amontonado formando una pequeña colina, brillando con un desolador brillo metálico. ¿Está insatisfecho? Shane no pudo evitar preguntarse, con el corazón lleno de confusión y dolor. A sus ojos, cualquiera de esas espadas desechadas, al caer en las manos equivocadas, sería un arma apreciada, codiciada y alabada por el mundo. ¿Por qué, entonces, este hombre veía en todas ellas defectos inadmisibles? Confundido, concentró su mente, intentando ver la escena con mayor claridad, pero la ilusión se detuvo de repente en ese instante. Capítulo 42. Shaun abrió los ojos de golpe, con el pecho ligeramente agitado y el persistente olor a óxido y brasas aún presente en su nariz. Otro final abrupto. No pudo evitar quejarse. El sueño se había detenido de golpe en el momento más crucial. Esa sensación persistente era realmente agonizante. Fuera de la ventana, el cielo ya brillaba, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas baratas, proyectando largas y estrechas franjas de luz en el suelo. Parecía que había pasado tan poco tiempo en el sueño, pero la realidad ya era brillante y clara. ¿Qué pasa?, dijo una voz a su lado. Shaun giró la cabeza y vio a Erza, completamente vestida, sentada en el borde de la cama, con sus ojos claros mirándolo. Shaun se frotó las sienes y suspiró. Nada, solo un sueño. Sintió una punzada de arrepentimiento, preguntándose cuándo podría volver a entrar en esa ilusión. Sin embargo, esta experiencia no estuvo exenta de recompensas. Al contrario, fue muy gratificante. Antes de ayer, tenía muchas conjeturas sobre la identidad de Saber, desde Hefesto, el dios griego del fuego y los herreros, uno de los 12 dioses olímpicos. Hasta Weyland, el legendario herrero nórdico que forjó Gram, la espada matadragones, para el héroe Sigfrido. Hasta Golan, el misterioso herrero Tuan de la mitología celta. Incluso pensó en Ouyezi, el espadero del reino Yue que forjó una serie de espadas, incluyendo Zanlu, Juke, Shengxie, Yuchan y Chun Junio, tantas que uno podría recitar sus nombres. Historias que abarcaban varias épocas, y cualquiera de estos nombres bastaría para brillar a través de los siglos, convirtiéndolos sin duda en espíritus heroicos. Pero al observar este sueño, descubrió una pista crucial que redujo sus posibilidades. El espadero del sueño utilizaba una técnica única de forja plegable, creando patrones hermosos y únicos en la hoja, que semejaban olas y nubes caóticas. El Amon. Esta es una técnica característica de los espaderos japoneses. Sabiendo esto, sus conjeturas se redujeron considerablemente al instante. El número de espaderos de renombre en la historia de la nación isleña es muy limitado, incluyendo a Tenkuni, venerado como el antepasado de las espadas japonesas, quien forjó el Kogarasumaru, un tachi de una sola mano con punta de doble filo. Sanjo Munechika, quien forjó una de las 5 grandes espadas de Japón, Mikazuki Munechika, con su elegante patrón de hoja en forma de media luna. Y Okazaki Masamune, un maestro espadero de Sosu conocido por su técnica de hierro hirviendo, con patrones de hoja que brillan como arena fina, junto con su discípulo Muramasa, cuyas obras fueron consideradas espadas demoníacas debido a su estilo excéntrico. Shane pensó a toda velocidad mientras comenzaba a eliminarlos uno por uno. Primero, descartó a Tenkuni y Sanjo Munechika, 2 figuras activas principalmente en el período Heian. El espadero del sueño poseía una técnica extremadamente hábil y madura, con una serenidad fruto de innumerables pruebas, mucho más allá del estilo de una habilidad incipiente o perfeccionada. A continuación, también descartó a Muramasa. Dado que Muramasa es más bien una marca para una escuela o tipo de espada, refiriéndose generalmente a las espadas producidas por la familia Muramasa, más que específicamente a un espadero en particular, la respuesta restante resulta obvia. La identidad de Saber, es probablemente Okazaki Goron Yudo Masamune. Shane recitó el nombre en silencio. La leyenda cuenta que este renombrado espadero de Sosu poseía una habilidad sin igual, pero al ver que el temperamento de su discípulo era sesgado, nunca le reveló por completo los secretos más cruciales para controlar el calor y la temperatura del agua.
Sin embargo, los secretos de la escuela fueron finalmente descubiertos por el discípulo, y Masamune, en un ataque de ira, le cortó la muñeca. A partir de entonces, se sembró la semilla del odio, creando indirectamente la leyenda de la espada demoníaca Muramasa. Un herrero así, que se entregó por completo a la forja, buscando la perfección hasta la dureza, encajaba a la perfección con el comportamiento del sueño. Forjar, examinar y destruir sin vacilar la obra por el más mínimo defecto. Sumado a la dramática anécdota que indirectamente creó la espada demoníaca Senji Muramasa, su fama como espíritu heroico es más que suficiente. Shaun estaba casi seguro de que la respuesta era el maestro de Muramasa, Okazaki Masamune. Sintió que poco a poco comprendía el libro de los espíritus heroicos. Gracias de nuevo a mi yo del pasado por no descuidar la clase. Shaun juntó las manos. Oye. Levántate si estás despierto. En ese momento, una voz ligeramente molesta interrumpió sus pensamientos. Volvió en sí y vio a Erza inflando las mejillas, mirándolo con fiereza. Parecía que acababa de darse cuenta de que Shaun se había movido disimuladamente al otro extremo de la cama esa noche, e incluso la estaba apuntando con los pies. ¿Ah, qué pasa? Shaun seguía confundido, su mente aún sumida en una tormenta mental. Al ver que Shaun finalmente había reaccionado, Erza no pudo evitar golpear suavemente el borde de la cama con la vaina de su espada, haciendo un toc-toc. Quedamos en ir al gremio hoy mismo, ¿aún tienes tiempo para soñar despierto? Ah, claro. Entendido, entendido. Shane salió de su aturdimiento, tocándose inconscientemente los bolsillos vacíos. La somnolencia persistente y la emoción de estar inmerso en la deducción se desvanecieron al instante. Su mente se volvió más clara que nunca. Dinero, dinero. Le faltaba dinero. Se levantó de la cama. Lavémonos y vámonos ya. Los dos se prepararon rápidamente y abandonaron la pequeña habitación de la posada. Magnolia Town ya había despertado temprano por la mañana, y las calles se llenaban poco a poco de peatones, llenos de vitalidad. La luz del sol iluminaba los edificios de colores brillantes, una escena diferente a la que habían visto la noche anterior. Llegaron de nuevo al gremio de Fairy Tail, familiarizados con el lugar. Antes incluso de abrir la puerta, vieron a Kana de pie en la entrada, hablando con una chica de cabello azul que llevaba varios libros gruesos. La chica era menuda, de rasgos delicados, y solía bajar la cabeza ligeramente al hablar con la gente, luciendo muy callada. Hola. Shane, Erza. Kana, con su mirada penetrante, los vio primero y los saludó con entusiasmo. Llegaron temprano. Con naturalidad, rodeó con el brazo a la chica de cabello azul que estaba a su lado y la presentó. Esta es Levi. No estaba aquí cuando vinieron ayer. No se dejen engañar por su pequeño tamaño. Sabe mucho más sobre la colección de la biblioteca que yo. Pueden pedirle ayuda con cualquier pregunta textual o histórica. La chica llamada Levi parecía un poco tímida. La presentación tan informal de Kana la sonrojó levemente, y añadió en voz baja. Bueno, no soy tan increíble. Hizo una ligera reverencia a Shane y Erza, con voz suave pero clara. Hola, soy Levi Markugarden. Mucho gusto. Shane seguía saboreando el sueño de la noche anterior y asintió a Levi a modo de saludo. Erza le devolvió la reverencia con seriedad. Hola, Levi, soy Erza, y él es Shane. Quizás necesite consultarte a menudo en el futuro. Exacto, Levi está listo. Kana le dio una fuerte palmadita en la espalda a Levi, haciéndolo tropezar. Luego, se volvió hacia Shane y Levi y sonrió. Al venir al gremio tan temprano, los novatos son muy proactivos. Shane extendió las manos con impotencia. Si no fuéramos proactivos, pasaríamos hambre. Apenas podemos permitirnos un hotel. Al enterarse del problema del alojamiento, la expresión de Kana se iluminó de repente y sugirió con entusiasmo. Hablando de eso, si no tienen a dónde ir, pueden quedarse en la iglesia temporalmente. Yo también vivo allí. Aunque las condiciones son regulares, el padre Brock es muy amable y recibe a niños que no tienen dónde quedarse. Gracias por su amabilidad, Kana, sonrió Shane y declinó cortésmente, pero nos gustaría intentarlo nosotros mismos primero. Cambió de tema, señalando el enorme tablero de solicitudes del gremio. Como señor, ¿podría recomendarme algunas solicitudes adecuadas para los novatos? Capítulo 43. Cuando el grupo entró en la sala del gremio, el enorme tablero de solicitudes seguía vacío por falta de tiempo. Estaba repleto de solicitudes diversas.
La urgencia y la dificultad de las tareas eran evidentes por el estado y el color del papel. Kana, familiarizada con la zona, señaló una fila de solicitudes cerca del final del tablero y les dijo a Shane y Erza: miren, esta zona suele tener solicitudes sencillas, ideales para que los principiantes practiquen. Como ayudar a mover mercancía en la tienda, deservar el huerto, etc. Luego señaló un cartel de objetos perdidos con la cabeza de un perro adorable. Miren, hay una solicitud adecuada para ustedes ahora mismo. Encontrar un Doberman perdido llamado Cebi. Shane se acarició la barbilla, con la mirada fija en el cartel del perro perdido. La recompensa no era mucha, pero la ventaja era la seguridad, y no requería salir de la ciudad. Sin embargo, encontrar un perro perdido en la vasta Magnolia requería conocer las calles y callejones de la ciudad como la palma de la mano. De lo contrario, el tiempo y el esfuerzo invertidos serían completamente desproporcionados a la recompensa. Sin embargo, de repente recordó que al entrar en la ciudad, vio una imponente torre de reloj en el centro. Desde allí, se podía ver toda la ciudad. Si usaba su clarividencia, encontrar un perro no debería ser difícil. Pero si se viera obligado a usar la clarividencia de ese gran héroe para encontrar un perro, ¿no sería demasiado trágico? Bueno, dada la personalidad de Arash, sin duda estaría feliz de que sus habilidades pudieran ayudar a otros. Shane sonrió con amargura, negó con la cabeza y abandonó la idea. Lo más importante ahora era resolver el problema de la comida y el alojamiento. Necesitaban una misión con mejor paga que les permitiera vivir una vida estable por un tiempo. Shane sentía en secreto los cambios en su cuerpo. Gracias al noble fantasma de saber, que constantemente aumentaba su resistencia, podía sentir que su agilidad estaba a punto de alcanzar el rango de... Ahora mismo, solo su poder mágico permanecía en rango de, estancado. Esta era la debilidad que más quería compensar cuanto antes. Pero el poder mágico no podía aumentarse con el flujo de calor de las cartas de clase. Confiar solo en su propio entrenamiento, sin duda, le llevaría mucho tiempo. Si tenía que salir de la ciudad con frecuencia para completar misiones, progresar rápidamente era claramente imposible. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, Erza tiró de su manga, se acercó a su oído y susurró: Shaun, ese pervertido desnudo de ayer ha vuelto. Shaun salió de su ensoñación y levantó la vista para ver a un chico de pelo azul puntiagudo, vestido solo con calzoncillos, que se acercaba con aire arrogante. Ustedes dos, novatos. El chico golpeó la mano con aire imponente al acercarse. Te vi ayer, y ni siquiera te molestaste en saludar al mayor Guy primero. Los labios de Shaun se crisparon ligeramente. Tenía muchas ganas de decirle que había visto a este entusiasta del arte escénico ayer, pero instintivamente sintió que era problemático y no quería involucrarse. Inesperadamente, la otra parte había acudido a él por iniciativa propia. Kana, que estaba cerca, no pudo evitar llevarse la mano a la cara y quejarse. Gray, ¿cuándo te volviste tan arrogante? Le vi, de pie junto a ella, se sonrojó y señaló tímidamente a Gray, susurrando. Gray, ropa. ¿Cuándo? Gray bajó la mirada tardíamente, dándose cuenta de que estaba casi completamente desnudo. Pero tras solo unos segundos de confusión, ignoró su atuendo. No importa, no importa. En fin, tengamos un duelo, novato. Gritó Gray rascándose la cabeza con indiferencia. Shane se dio cuenta de que este tipo no parecía tener malas intenciones. Solo estaba aburrido y tenía demasiada energía. Pero Shane se encontraba en una situación de vida o muerte. Lo siento, casi no nos queda comida, no tenemos tiempo para jugar contigo. Por cierto, ¿por qué no vas a buscarla? Dijo Shane, mirando a Erza a su lado. Los ojos de la pelirroja brillaron levemente y se inclinó hacia adelante inconscientemente, claramente intrigada por la palabra duelo y ansiosa por probar sus habilidades contra cualquiera de su edad, excepto Shane. Cualquier cosa me parece bien. Gray agitó la mano, con la mirada fija en Shane. Hildas dijo que eres fuerte. Vamos a batirnos en duelo. Ignoró por completo a la ansiosa Erza, concentrándose solo en Shane. El alboroto atrajo rápidamente la atención de quienes los rodeaban. La mañana ya era aburrida, y la perspectiva de un espectáculo atrajo inmediatamente a algunos chismosos amantes de los buenos espectáculos. Oh. Gray va a empezar a reprimir al recién llegado. Eso es demasiado. Date prisa y lucha. A ver de qué pasta está hecho este recién llegado.
Gray, si pierdes contra un recién llegado, me reiré de ti todo el año. Al verse en alto, Shane suspiró, rascándose la mejilla. Si esto se resuelve rápido. Si ganas, te invito a una semana de comida. Apenas había pronunciado las palabras, Gray ya estaba en plena acción. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su puño derecho impactando contra su palma izquierda con un fuerte golpe, y un escalofrío invisible pareció emanar de su cuerpo. Lo has dicho. Al oír esto, los ojos de Shane se iluminaron. No esperaba algo tan bueno. Como estaban en un interior, el espacio era limitado, así que Shane no usó su familiar arco carmesí. Hábilmente arrancó la tira de tela que le rodeaba el brazo derecho. Con un ligero pensamiento, la tela se deformó y solidificó rápidamente en la penumbra, transformándose al instante en dos katanas negras sin afilar, que sostuvo firmemente en sus manos. «Ah, ¿sí? ¿Un mago de contención?», murmuró alguien cercano. Gray lanzó el primer ataque, pisando fuerte al suelo mientras se lanzaba hacia adelante, con el puño directo al rostro de Shane. Su velocidad era impresionante para un joven. Pero Erza, de pie a un lado, frunció el ceño ligeramente, con un atisbo de duda en el rostro. ¿Por qué, parece, tan débil? Estaba acostumbrada a entrenar con Shane, sobre todo últimamente, después de que su fuerza y resistencia hubieran mejorado. De camino al gremio, casi siempre estaba a la defensiva en sus encuentros. Cada vez que se relajaba, aunque fuera un poco, se topaba con una lluvia de ataques implacable, aparentemente interminable, que la dejaba sin poder contraatacar y la obligaba a mantener la concentración. Pero a sus ojos, los movimientos de Gray eran lentos, débiles y llenos de oportunidades. Si fuera yo, me haría a un lado y le golpearía las costillas con la empuñadura de mi espada, y luego seguiría. Erza pensó en varios planes para terminar la pelea al instante, pero no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. En la arena, la lucha de Shane continuó. No se apresuró a contraatacar, sino que movió ligeramente los pies y giró el cuerpo ligeramente hacia un lado, evitando con calma el puñetazo directo de Gray. Al ver esto, los ataques de Gray se volvieron aún más frenéticos. Sus puñetazos y patadas llevaban un viento gélido, presionando constantemente hacia adelante, pero ni siquiera podía tocar el dobladillo de la ropa de Shane. TCH. Gray no pudo evitar impacientarse. Apretó los puños y gritó: ¡Haz hielo! ¡Martillo de hielo! En un instante, se formó un aire gélido y un enorme martillo de guerra de cristal de hielo surgió de la nada, impactando contra la cabeza de Shane con un silbido. Pero eso no fue todo. Gray volvió a gritar: «Hielo crea. Suelo». Un aura gélida se extendió rápidamente desde sus pies, convirtiendo el suelo circundante en un espejo liso y frío. ¿Esta magia, otro hechizo para crear hielo? Los ojos de Shane parpadearon, y su expresión finalmente se tornó seria. Recordó a la chica vestida de púrpura tras bambalinas en la Torre del Paraíso. Parecía haber usado una magia de hielo similar. Capítulo 44. ¿Será que la magia de hielo es tan común en este mundo? ¿Cualquiera puede aprenderla? Los pensamientos de Shane vagaron, y por un momento olvidó que estaba en medio de una batalla, absorto en comparar las diferencias entre la magia de hielo de Gray y la de la chica vestida de púrpura. Al ver el enorme martillo de hielo a punto de golpear al aturdido Shane, Gray entró en pánico y gritó: «¡Maldita sea! Soñando despierto durante una pelea. Quítate del camino». Al oír el grito, Shane volvió a la realidad, dándose cuenta de inmediato de que su vieja costumbre de absorberse fácilmente en cosas que le interesaban había resurgido. Nunca aprende la lección. Esto sin duda le costará caro después. Se rascó la cabeza con frustración, reprendiéndose por dentro. Entonces, Shane levantó lentamente la cabeza y le sonrió tranquilizadoramente a Gray. «Gracias por tu preocupación, pero no pasa nada». Ajustó ligeramente el ángulo de las dos katanas negras sin afilar que tenía en las manos, con un tono tranquilo pero lleno de una confianza innegable. «Porque soy bastante fuerte». Antes de terminar de hablar, Shane se mantuvo firme sobre el hielo, como si caminara sobre terreno común, no sobre patines. Con un movimiento de muñeca, las dos espadas dibujaron dos arcos simples y agudos en el aire, y un aura invisible de agudeza se extendió repentinamente. Al instante siguiente, para asombro de todos, el enorme martillo de hielo que había estado golpeando con el viento frío se partió por la mitad con precisión, como si fuera cristal frágil, y luego se hizo añicos en innumerables fragmentos de hielo cristalino con un bang, esparciéndose por todas partes.
Este recién llegado, es tan fuerte. Los espectadores que se habían estado burlando guardaron silencio por un momento, y luego estallaron en discusiones aún más ruidosas. Shane, sin embargo, parecía ajeno a los demás. Movió la punta de su espada con indiferencia, apuntándola a Gray, y dijo: Vamos, no te contengas. Me he encontrado con magos que usaban esto antes, magia de forma de hielo. Hizo una pausa. Es más fuerte que tú, así que no me lastimaré. ¿Te has encontrado con otros magos que usan forma de hielo? Preguntó Gray, desconcertado, instintivamente. ¿Fue algún pervertido desnudo y de pelo blanco? Gray, antes de que hagas esa pregunta, mírate primero. Kana, observando desde la barrera, observó al hombre de pelo puntiagudo, aún desnudo, y no pudo evitar quejarse en voz alta, frotándose la frente. Shane, sin embargo, recordó con seriedad la imagen del vestido morado atravesado por una flecha y manchado de rojo, y respondió con seguridad: No, esa chica, creo que le gusta usar ropa. ¿Una chica? No leo. Gray estaba inicialmente confundido, pero enseguida se dio cuenta de que esa no era la clave. Rugió. ¿De quién es la forma de hielo más fuerte que la mía? Dicho esto, Gray golpeó las manos, y la magia surgió. Haz hielo. Manantial de hielo. Una fuerte explosión de energía helada surgió debajo los pies de Shane. Al ver que su oponente iba en serio, Shane asintió, dándose cuenta de que el tiempo apremiaba y no podía seguirle el juego. Esa chica crea hielo más rápido que tú, y también es más fuerte, dijo, deslizándose con gracia sobre el hielo como un bailarín, esquivando sin esfuerzo las mortíferas púas de hielo. Y lo más importante, las rosas de hielo que crea son mucho más hermosas que tus martillos de hielo. En cuanto terminó de hablar, la figura de Shane se desdibujó, acercándose a Gray como una sombra. Gray solo sintió una mancha borrosa ante sus ojos, y luego sintió un toque frío a ambos lados del cuello. Las katanas negras ya estaban firmemente presionadas contra él. Perdiste, anunció Shane con calma. Con un pensamiento, sus espadas gemelas se transformaron de nuevo en tiras de tela, que envolvió hábilmente alrededor de su brazo derecho. Dejó de mirar a Gray, que se quedó paralizado, y se giró hacia Erza. Vamos, continuemos con la misión. Erza dio un paso al frente, recordándole a Gray al pasar. No es solo magia. El entrenamiento físico es igual de importante. Esta fue su mayor revelación tras entrenar con Shane. Cuando un oponente te supera por completo en fuerza, velocidad y resistencia, la magia en la que normalmente confías parece completamente pálida e impotente. Gray apretó los dientes, con el rostro lleno de desafío. Sobre todo, que le dijeran que su forma de hielo era inferior a las demás era más doloroso que una simple derrota. Pero también sabía muy bien que, en efecto, había una gran diferencia entre ellos en su intercambio. Shane, como mago con armas, ni siquiera había dependido mucho de ellas, ganando fácilmente únicamente gracias a sus habilidades físicas y su esgrima muy superiores. No, necesito entrenar de nuevo. Necesito intensificar mi entrenamiento. No puedo seguir siendo tan perezoso. Gray apretó el puño y le gritó a Shane, que se alejaba. Oye. Shane. Cuando regrese de mi entrenamiento, tendremos otro duelo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió corriendo de la puerta del gremio, lleno de espíritu de lucha. Su velocidad obligó a Shane a darse la vuelta rápidamente y gritar: No olviden invitarnos. Los espectadores finalmente se recuperaron de la sorpresa y no pudieron evitar suspirar. Gray perdió tan fácilmente. Este novato tiene una fuerza increíble. Parece que el gremio volverá a estar animado. Con esta batalla, Shane se convirtió al instante en el centro de atención del gremio. Y en ese momento, finalmente tomó su decisión. Tras examinar el tablero de solicitudes, Shane extendió la mano con decisión y arrancó un formulario de solicitud pegado en lo alto con un rasguño. Ya lo he decidido, dijo, entregándole la solicitud a Erza, que estaba a su lado. Aniquilemos al gremio oscuro. Erza tomó la solicitud y la leyó en voz alta. Aniquilar al gremio oscuro alma del cadáver, atrincherado cerca de Ciudad Hilo. Cuando su mirada se posó en la recompensa, no pudo evitar abrir los ojos de par en par al ver la larga cadena de ceros. 2 millones de J. La chica empezó a calcular rápidamente. Con esa enorme suma de dinero, ¿cuántas armas podría comprar? Quizás incluso podría personalizar algunas armaduras para diferentes estilos de lucha.
Sí, esa cafetería llamada Café Esa que había pasado camino al gremio tenía una decoración preciosa, y el aroma que emanaba era muy tentador. Vamos. Tenemos que ir. Ante tal tentación, Erza asintió con firmeza y sin dudarlo. Idiotas, no acepten esta petición. Una voz fuerte y exasperada llegó desde el segundo piso. Inmediatamente después, una mano gigantesca, completamente desproporcionada para el tamaño de quien hablaba, arremetió contra Erza y le arrebató la solicitud. El maestro del gremio Makarov saltó desde el segundo piso, aterrizó con suavidad, enrolló el formulario de solicitud con naturalidad, se levantó de un salto y les dio 2 golpes en la cabeza a Shane y Erza. Pum, pum. Esta no es una misión para gente de tu edad. Rugió Makarov, visiblemente furioso. Había pensado que los dos pequeños finalmente se habían unido al gremio mientras leían tranquilamente ayer, y que eran 2 recién llegados bien educados. Pero nunca imaginó que, después de haberles advertido con seriedad sobre los peligros del gremio oscuro ayer, los dos olvidarían sus palabras al día siguiente. Capítulo 45. Las solicitudes se publican en el primer piso, cualquiera puede aceptarlas, ¿verdad? Argumentó Shane, frotándose la frente. Había consultado previamente las reglas del gremio con Kana. Las solicitudes en el segundo piso requerían una certificación de mago de rango S, pero las del primer piso no tenían tales restricciones. Sigue sin funcionar. Makarov se cruzó de brazos con firmeza. Incluso para las solicitudes del primer piso, necesitamos seleccionar magos adecuados. Es responsabilidad del gremio. Shane observó la expresión de no seas tonto, chico de Makarov, sabiendo que las palabras por sí solas eran inútiles, y suspiró con impotencia. Sentía profundamente que, a su edad, a veces le faltaba persuasión. Al principio, había querido guardar su poder desatado para más adelante, para encontrar una oportunidad adecuada en el gremio y sorprender a todos, pero ahora parecía que no había manera. Aunque acabo de decírselo a Gray, soy realmente muy fuerte, dijo Shane con seriedad. En cuanto terminó de hablar, la tira de tela que rodeaba su brazo derecho desapareció y un arco largo rojo intenso apareció de la nada. Al mismo tiempo, un aura cálida y profunda emanó de él, como la luz del sol atravesando las nubes en invierno. No abrasadora, pero con un poder gélido. No era una sensación de opresión liberada deliberadamente, sino el aura natural que fluía tras la sublimación de la esencia de la vida. Makarov, que había mostrado un rostro severo, cambió al instante su expresión. Sus ojos se abrieron de par en par. Aunque Hildatz le había mencionado antes que Shane no era una persona común, pensó que el tipo exageraba de nuevo. ¿No esperaba que fuera cierto? Este nivel, incluso en una misión de rango S, es mucho más que solo ayudar, ¿verdad? Makarov observó al Shane completamente diferente que tenía ante él, percibiendo una leve amenaza que emanaba de él. No muy lejos, Uakaba, que estaba bebiendo y había olvidado fumar su pipa, abrió la boca levemente. Es demasiado, ¿no? Este novato. Macao se quedó desconcertado al principio, pero luego pareció pensar en algo divertido. Empujó a Uakaba a su lado con el codo y susurró. Oye, ¿qué te parece, si Gray se entrena hasta la muerte y finalmente cree que puede derrotar a ese Shane de antes, y de repente ve a Shane así, adivina qué cara pondrá? Jeje. Imaginando la crisis existencial de Gray, ambos intercambiaron una mirada y al mismo tiempo revelaron una sonrisa de satisfacción. Makarov observó la expresión de impotencia de Shane, que parecía decir, ahora deberías creerme, ¿verdad? Se frotó las sienes y suavizó el tono. Bien, con esta fuerza, no tengo motivos para detenerte. Solo te pido una cosa, la mirada del maestro del gremio se tornó seria. Completa la misión y no manches la reputación de Fairy Tail. Por supuesto. Shane y Erza asintieron a la vez, con expresiones serias. Una vez que los dos jóvenes desaparecieron ante las puertas del gremio, Macao no pudo evitar acercarse sigilosamente al maestro del gremio y susurrar. Maestro del gremio, ¿de verdad los dejas ir? Ese es un gremio oscuro. En su opinión, pasar a lo que pasara, no estaba bien dejar que 2 mocosos de 11 o 12 años acabaran solos con un gremio oscuro. No se trataba de fuerza, sino de la responsabilidad de los adultos. Makarov miró hacia las puertas del gremio con ojos profundos. Tú también sentiste el poder de Shine. Ya no es el aura de un joven que necesita protección. Un mago debe, en última instancia, seguir su propio camino y asumir la responsabilidad de sus decisiones.
La puerta de Hiroshi no estaba lejos de Magnolia, donde se encontraba el gremio de Fairy Tail. Se tardaba menos de un día en tren. Siguiendo la dirección del formulario de encargo, Shine y Erza se detuvieron frente a una mansión magnífica. Los imponentes muros, las puertas doradas y el pequeño edificio palaciego que se alzaba tras ellos mostraban la inmensa riqueza de su dueño. ¡Qué casa tan extravagante! Shane levantó la vista, la comparó con la descripción del formulario de encargo y asintió. No me equivoqué de lugar. Esta es la residencia del duque Aibal, el cliente. Erza fue más directa. Dio unos pasos al frente y llamó con fuerza a la pesada puerta de madera, preguntando con claridad. ¿Hay alguien en casa? Somos magos de Fairy Tail y estamos aquí para encargarnos de un encargo. En cuanto terminó de hablar, el suelo tembló de repente bajo sus pies. Entonces, con un fuerte boom, el ladrillo frente a la puerta se rompió violentamente. Una mujer corpulenta y musculosa, vestida con un ajustado traje de sirvienta y con aspecto de gorila, emergió del agujero. Shane se sorprendió un poco por la entrada y el físico exagerados de la mujer, pero aún así preguntó cortésmente. Somos magos de Fairy Tail y hemos recibido una comisión del duque Aibal para exterminar al alma del hombre cadáver. ¿Fairy Tail? Preguntó una voz aguda y arrogante desde el interior del agujero. Entonces, un hombre bajo y corpulento con un smoking de seda y un pequeño bigote emergió, sacudiéndose el polvo. Pensé que todos los magos eran cobardes. Esta misión lleva tanto tiempo pendiente y nadie la ha aceptado, ¿eh? A mitad de la frase, el bajo y corpulento duque Aibal reconoció a Shane y Erza frente a él. Dos adolescentes, claramente menores de edad. Su expresión cambió instantáneamente de la arrogancia a la ira, y alzó la voz. ¿Fairy Tail me está tomando el pelo? Pagué 2 millones de J. Para que no vinieran a burlarse de mí, mocosos. Regresen. Siendo sincero, Shane estaba acostumbrado a que lo menospreciaran por su edad. Su gracia, estamos aquí para confirmar los detalles de la misión. Si tiene alguna información adicional sobre alma del cadáver, por favor, háganoslo saber. En cuanto a la habilidad, quizás podamos evaluarla después de completar la misión. ¿Información adicional? ¿Evaluación? Gritó Aibal como un gato al que le hubieran pisado la cola. Dije que no, y punto. Necesito magos realmente poderosos, no como tú. Sus palabras se apagaron. Una katana negra había sido colocada silenciosamente contra su cuello corto y grueso. La hoja era fría y amenazante. Solo mirarla provocaba escalofríos. La frente de Abel se llenó al instante de un sudor fino, y las palabras más duras que estaba a punto de pronunciar se le atascaron en la garganta. Se quedó paralizado, temeroso de moverse, por temor a que la afilada hoja le cortara la carne. ¿Te atreves a tratar así a tu cliente? Gritó con voz tensa, pero con un tono débil. La mano de Shane que sostenía la katana permaneció firme como una roca, con su rostro aún alegre. Para nada, dijo con indiferencia. Solo te estaba demostrando mi habilidad, para que no te preocuparas siempre de que seamos demasiado jóvenes para manejar las cosas. Dicho esto, hizo un gesto con la muñeca y la katana se retrajo hábilmente, desapareciendo entre destellos de luz con un estruendo. El duque Abel sintió que el frío en su cuello desaparecía y exhaló un suspiro de alivio, retrocediendo instintivamente 2 pasos y escondiéndose detrás de la gigantesca doncella. Se tocó el cuello, aún conmocionado, y tras confirmar que no tenía heridas, la ira volvió a su rostro, pero más aún el miedo a la intimidación. Resopló con frialdad, con un tono aún hostil, pero ya no mencionó decirles que se fueran. Váyanse si quieren. Quiero ver de qué son capaces. Sería mejor que murieran allí. Shane pareció no oír la maldición en su última frase y respondió con una sonrisa. Gracias por sus amables palabras. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.